El segundo tema que vamos a ver de la lírica del siglo XX es sobre la llamada generación del 27. Ilustro esta presentación nuevamente con el cuadro de Maruja Mayo, La verbena, que por edad y por afinidad pertenece al grupo del 27. Fueron silenciadas en los manuales y libros de texto, pero desafiaron las normas de la España de los años 30, lucharon por los derechos de la mujer y ejercieron una labor política, no solo en el terreno de las letras, sino también de las artes, el feminismo, el activismo político y la filosofía. Es el caso de artistas como María Teresa León, Maruja Mayo, Margarita Gil Roesset y María Zambrano. Pero hoy en día ya se las reconoce como parte indiscutible del grupo y deben ser incluidas en la nómina sin miramientos. Como poetas más relevantes de este, insisto, numerosísimo grupo, podemos destacar a Pedro Salinas, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Vicenta Aleixandre, Josefina de la Torre, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Ernestina de Champurcim. Entre las características de este grupo, a pesar de que cada uno tiene su estilo y evolución propios, podemos buscar algunos rasgos comunes.
Por ejemplo, el profundo conocimiento que tienen casi todos y casi todas de la cultura clásica española. Se les llamó la generación de los poetas profesores, así los llamó Juan Ramón Jiménez. Además, conjugan las innovaciones vanguardistas con la tradición literaria española, y en sus obras se alternan las formas clásicas, sonetos, décimas, octavas reales, con poemas visuales o versos libres. Para finalizar, la metáfora es para ellos un recurso esencial. Veamos ahora las etapas por las que van a pasar las que va a pasar la producción poética de este grupo. Se considera que pueden establecerse unas líneas comunes que marcan la evolución poética del grupo y que llevan a hablar de 3 etapas. La primera etapa comienza al empezar los años 20. Los poetas están fuertemente influidos por los movimientos de vanguardia. Si bien, a medida que avanza la década, se observa un proceso de depuración y algunos de ellos publican obras de estilo neopopular, como El romancero gitano de García Lorca o Marinero en tierra de Rafael Alberti. La segunda etapa se sitúa en la década de los años 30. Aquí se habla de un proceso de rehumanización. Ortega y Gasset había hablado una década antes de la deshumanización del arte, como aquel arte que estaba dirigido a una élite intelectual que tenía una dificultad y un hermetismo. Pues aquí vamos a ver un proceso de rehumanización en la poesía de estos autores, así como un creciente compromiso social y político que está totalmente ligado a este proceso de rehumanización. Ante los cambios de la situación histórica, se ha producido ya la crisis de 1929 y se aproxima la Guerra Civil Española. Algunos autores utilizan el surrealismo para denunciar el sufrimiento humano, como por ejemplo ocurre en Poeta Nueva York de Lorca. El surrealismo, recuerdo, repito o digo por primera vez, es un movimiento artístico que se basa en reflejar el mundo onírico, el mundo de los sueños, el mundo del subconsciente. Estamos en una época de auge, triunfo de la ciencia psicoanalítica. Otros recuperan el interés por los clásicos con una poesía neorromántica, como ocurre con La voz a ti de vida de Pedro Salinas. Y muerto en 1984, es el poeta en busca de la perfección. Nace en Valladolid, también es profesor universitario y también se exilia tras la Guerra Civil. Muere en Málaga. Sus obras más importantes son Cántico, de
1928 y Clamor, de 1957. En la primera, que fue ampliando en sucesivas ediciones, ofrece una visión del mundo como una obra bien hecha. Sus temas son el hombre, la plenitud del amor, la temporalidad. El mundo está bien hecho, dice en uno de sus poemas. En Clamor, sin embargo, introduce matices sobre el mal y el desorden. El mundo de los hombres está mal hecho. Vicente Aleixandre nace en 1898 y muere también en 1984. Es el poeta surrealista. Es junto a Salinas el gran poeta amoroso del grupo. Nace en Sevilla. Tras la Guerra Civil permanece en España, donde ejerce como mentor de jóvenes poetas. Sus títulos más importantes son Espadas como labios, de 1932, La destrucción o el amor, de 1935, y Sombra del paraíso, de 1944. Este último se aleja del surrealismo y muestra una poesía más humana. Josefina de la Torre nace en 1907 y muere en el 2002. Poeta, novelista, cantante lírica y actriz canaria. Su protagonismo en la corriente de la poesía pura hizo que Gerardo Diego la incluyera en la célebre antología Poesía Española de 1934. Esta poeta representa la voz insular, a diferencia de Alberti, que es la voz del sur. En efecto, uno de los temas más recurrentes en su producción es el paisaje insular, concretamente el mar y la playa, dentro de la tradición poética canaria, como se aprecia en Los poemas de la isla, de 1930. Al no exiliarse, fue silenciada. Tiene un poema elegíaco desgarrador titulado Mis amigos de entonces. Ignoro en qué ciudad y si algún día volveré a sentirme descubierta. Federico García Lorca nació en 1898 y murió en 1936. Nace en Fuentevaqueros, Granada, y es asesinado por los golpistas al comienzo de la Guerra Civil. Escribe teatro y poesía. En ambos aborda el tema de la muerte y de la frustración amorosa. Mezcla folclore y vanguardia. Sus obras más importantes son Poema del Cantejondo, Romancero gitano y Poeta en Nueva York. Este último es un libro surrealista, lleno de imágenes sorprendentes. Lo escribió tras una estancia en Estados Unidos y sus poemas muestran angustia, rabia y amargura. Critica el materialismo y la deshumanización de las grandes ciudades. Rafael Alberti, también de los poetas jóvenes del grupo, nace en 1902 y muere en 1999. Nace en Cádiz, evoluciona desde el neopopularismo de Marinero en Tierra de 1924 al surrealismo de Sobre los Ángeles de 1929. También escribe literatura comprometida y tras su exilio evocaciones nostálgicas de España. Luis Cernuda nació en 1902 y murió en 1963. Nace en Sevilla, se exilia en 1938 y muere en México. Se siente siempre aislado, marginado. Su poesía gira en torno al choque entre lo que desea y lo que la realidad impone, muy influenciada por su homosexualidad. Recopila sus libros en un título significativo, La realidad y el deseo. Por último, Ernestina de Champurcín, nacida en 1905 y muerta en 1999, se la considera la poeta hipermoderna, una de las personalidades más interesantes de la generación del 27.
fue discípula de Juan Ramón Jiménez y en toda su obra se nota la gran influencia de este autor, sobre todo por el uso de las metáforas. Su título más importante es Cántico inútil, de 1936. Se la llama autora hipermoderna porque dedica poemas al jazz, a la velocidad. Decía que ella de suicidarse lo haría a toda velocidad en un coche. Vivió exiliada en México. Profundicemos ahora un poco más en las dos figuras en las que nos vamos a centrar. Empecemos por el gran Miguel Hernández. Nació en 1910 en Orihuela, el 30 de octubre, y murió en Alicante el 28 de marzo de 1942. Sobre los aspectos biográficos podemos decir, como datos importantes, que nace en Orihuela, Alicante, de familia muy humilde. Debe abandonar los estudios a los 14 años y aprende de manera autodidacta, leyendo a los clásicos y a los poetas del momento. Logra viajar a Madrid, donde conoce a poetas como Vicente Aleixandre o Pablo Neruda. Colabora en revistas culturales y empieza a publicar sus obras. Durante la Guerra Civil se alista en el bando republicano. Al acabar esta, es detenido y condenado a muerte, pena que se le conmuta por 30 años de cárcel. Enferma y muere en el penal de Alicante en 1942. Con respecto a su estilo poético, antes de explicarlo debemos decir que se le suele conocer como epígono, es decir, discípulo continuador, ya que era mucho más joven que los poetas del grupo del 27, aunque va a seguir un poco las líneas definitorias de las que hablábamos antes. En su poesía, por ejemplo, destaca un tono arrebatado, su humanidad sincera y su perfección técnica. Como los poetas del 27, emplea abundantes metáforas. Destacan además en su producción poética las continuas referencias a la vida natural y campesina. Y su tema principal es el amor en sus diferentes manifestaciones: apasionado, fraternal, panteísta, solidario. Con respecto a las etapas de la producción poética de Miguel Hernández, breve también, porque el levantamiento militar supuso su prematura muerte. De su primera etapa, su obra más importante es Perito en Lunas, de 1933. Tiene influencias gongorinas y de la literatura clásica. La estrofa usada es la octava real, por ejemplo, pero también destaca la creatividad de sus metáforas, de influencias vanguardistas. Con respecto a su segunda etapa, en 1936 publica El rayo que no cesa, cuyo tema principal es el amor. La estrofa más usada es el soneto y la obra se cierra con la famosísima elegía a Ramón Sigé, Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que abonas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Escrita en tercetos encadenados, se considera que en esta época hay claras influencias de Garcilaso y de Juan Ramón Jiménez. Se observa un sentido dramático del amor y la intuición de un destino trágico. En la etapa tercera, que le llega al inicio de la Guerra Civil, que despierta a Miguel Hernández una fuerte conciencia social y una crisis religiosa que se manifiesta en Viento del Pueblo, de 1937, obra de un estilo directo, exagerado, combativo. Aquí se incluye su poema El niño yuntero, que acaba con las rotundas y conocidas
Poesía en 1925, animada por Federico García Lorca y Rafael Alberti. Mujer de ideas muy modernas, a principios de 1929 decidió independizarse por completo de su familia. En la década de los 30 conoció al joven poeta e impresor malagueño Manuel Altolaguirre, con quien se casó. Al acabar la Guerra Civil, Concha Méndez se exilia de España y vive en distintos lugares de América. En 1944, viviendo en México, Manuel Altolaguirre la abandona. Concha Méndez se fue alejando de la vida pública. Siguió escribiendo durante más de 30 años. Volvió a editar otro libro nuevo en la década de 1970. Sumida en una depresión, Concha Méndez intentó suicidarse. Al morir en su casa de Coyoacán el 28 de diciembre de 1986, tenía terminada una última colección, Con el alma en vilo. Con respecto a su estilo poético, podemos decir que la obra de Concha Méndez presentó algunos cambios de estilo en las 3 etapas en que fue dividida. Los 3 primeros, Inquietudes, Surtidor, Canciones de Mar y Tierra, constituyen una trilogía caracterizada por la influencia del Alberti neopopularista y con la incorporación al verso de todo aquello que en los años 20 representaba la modernidad: el deporte, el cine, los automóviles. La autora se muestra en ellos no como una escritora excesivamente original, sí como una poetisa a la moda. Una voz más depurada y personal, menos colorista y lúdica, muestra en Vida, Vida. Continúa el tono autobiográfico en Niño y Sombras. Elegía a un niño, su primer hijo, que no llegó a nacer. Esos 2 libros, junto a los pocos poemas nuevos escritos durante la guerra, se reeditan en Lluvias enlazadas. Poco queda de la poetisa de los años 20, toda alacridad y gracia en Sombras y Sueños, en 1944, quizá el mejor libro de la autora. Su voz se aproxima ahora a un poeta que en los años 20 parecía envejecido de otro tiempo: Antonio Machado. Machadiana y beckeriana como Bergamín, otro funámbulo de entreguerras, termina su obra Concha Méndez Entre el soñar y el vivir. Se titula bien significativamente su último libro. Por último, el estilo de sus escritos finales, como en el caso de Villancicos de Navidad, volvió a lo popular y tradicional, con un lenguaje sencillo, vivo y uso de los versos de arte menor, mientras que Entre el soñar y el vivir, la nostalgia, la soledad y la añoranza fueron la principal temática. Con respecto a la evolución de Concha Méndez, ya hemos adelantado estas etapas. En la primera etapa la forman sus 3 primeros libros: Inquietudes, de 1926, Surtidor, de 1928, y Canciones de Mar y Tierra, de 1930, de estilo neopopulista. La segunda etapa la forman Vida a Vida, que se publica en 1932, y El trágico acontecimiento ocurrido en 1933, la muerte al nacer de su primer hijo, tragedia que dio pie a una serie de poemas nuevos que la poeta recogería bajo el título Niño y Sombras, en 1936. En la tercera etapa de su producción poética, la profunda amargura que le produjo el abandono de Altolaguirre encontró eco en algunos versos de su libro Poemas. Sombras y Sueños, al igual que su colección de villancicos, se editó en 1944. Al año siguiente salió publicada la tercera y última parte del Solitario. En ella también se aprecia una reflexión muy amarga y desengañada sobre las relaciones humanas. En 1976 se editó una antología poética
suya, a la que siguieron poco después Vida o Río en 1979 y Entre el soñar y vivir de 1981. El proyecto más importante, sin embargo, de estos últimos años fue la redacción, ayudada por su nieta Paloma Aulacia, de un libro de memorias habladas, memorias armadas, que al publicarse póstumamente en 1990 despertó el interés de toda una nueva generación de lectores.